Bien, pues pasamos a la parte de turno de preguntas. Quien quiera participar, pues que levante la mano, se identifique y diga a quién dirige la pregunta. ¿Alguna intervención? Hay un poco de miedo. Sí, soy Antonio Perianes, soy responsable de Comisión Soberana. Yo agradezco la labor de proyección que estáis haciendo, porque realmente lo que tenemos en este momento es un mirar hacia adelante y calcular consecuencias posibles que pueden tener el tema del Brexit, ¿no? Pero yo hay una cosa que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta. Yo no sé si vosotros se os da esa posibilidad, ¿no? Si tenemos un acuerdo de libre comercio con Canadá, si estamos trabajando en un acuerdo tremendamente complejo de libre comercio con Estados Unidos, si se están desarrollando como consecuencia del método ruso acuerdos de libre comercio con países asiáticos muy complejos, incluso culturalmente hablando, parece que por mucho Brexit que hagan, por mucho desarrollo que hagan digamos, en la salida de Europa, se puede entender que en muchos aspectos más meramente políticos pueden ser importantes, pero los temas comerciales, los temas de intercambio comercial, tiene que aparecer un tratado de libre comercio al menos de la magnitud de Canadá, al menos. Yo incluso diría que partiría de una base que sería ya la propia experiencia conocida de la integración de Gran Bretaña en Europa y que necesariamente, efectivamente, pues eso va a amortiguar mucho las consecuencias que pueda tener de cara a lo que pueden ser las consecuencias de mercado, sobre todo además en una zona como Andalucía, con climas tan dispares, donde efectivamente nuestros productos son bastante exclusivos en esos mercados, ¿no? Sí. Bueno, un poco yo creo que hemos coincidido en eso, ¿no? Sí, es verdad que, primero, no son tratados de libre comercio, porque si fueran de libre comercio serían multilaterales. Cuando tú haces un tratado con la Unión Europea es me quito los aranceles entre nosotros y los mantengo con el resto, ¿no? Entonces, ellos salen de un entorno de mínimo arancel y hay que negociar ahora otro tratado donde sí puede haber aranceles, ¿no? Lo que yo he dicho es que dentro de la Organización Mundial de Comercio, como tú dices, no es fácil meter un nivel arancelario alto, ¿no? Yo creo que la solución va a ir por donde tú dices, pero también es verdad que hasta, como ha dicho Tomás, hasta que no veamos el tratado y lo que se forma, es difícil anticipar lo que va a pasar. Ahora, yo coincido contigo, creo que el impacto en ese sentido va a ser pequeño. Sí, la solución noruega. Hay un precedente, o sea, en Bruselas lo fundamental es buscar precedentes. Y el que conoce un poco la historia del tema, pues tiene una ventaja comparativa. Yo creo en la solución noruega. Yo creo en todo caso que a nosotros nos interesa la solución noruega, claramente. Porque hay mucho empleo en juego. José Carlos era tu nombre, ¿verdad? Bien, te conocemos por la secta, porque efectivamente la secta nos trae, nos catapulta rápidamente a la fama. No, mira, es que, no sé, habéis hablado los dos, Tomás, y tú vas metiendo un poquito entre cortinas. José Carlos va a explicar un poco más claro. Buscar unos nichos de calidad en un marco de seguridad alimentaria muy superior al resto, y en definitiva, estamos hablando de una producción o un marco de tejido productivo que sea compatible con los aspectos medioambientales y demás. Y es verdad que en Europa hay un cierto rechazo, ¿no?, a todo el tema de los transgénicos que tú has comentado, y al tema de los residuos, ¿no?, porque también es verdad que están apareciendo bastantes enfermedades que al final pues parece que tienen cierta conexión con determinados productos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso no quiero entrar yo por ahí. La cuestión es la siguiente, es decir, eso no es bastante contradictorio con empezar a negociar estos acuerdos con Estados Unidos o con Canadá, cuando estamos viendo que esos modelos son mucho más abiertos y si cabe en un marco de seguridad alimentaria mucho más cuestionable, con unos sistemas de producción mucho más agresivos medioambientalmente, porque estamos hablando de una
productivo mucho más industrializado, ¿no? Con unos volúmenes, con una estructura que evidentemente que no son comparables, ¿no? Yo también estoy de acuerdo que Europa tiene que hacer y debe de caminar hacia la calidad, es lo único que nos podemos diferenciarnos frente a todo ese proceso. Pero no se pone todo esto así un poco en contradicción, realmente no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando hay un problema como el que ha ocurrido en Ucrania, el problema del veto ruso, al final no lo hemos comido desde el sector agrario, que estábamos, pues, yo pienso que bastante penetrados, ¿no? en esa zona, en esa área geográfica. Sin embargo, al final la distribución nos ha sacado de ahí y después los intereses de Ucrania con Alemania y con los países periféricos pues serán de otra manera, ¿no? Pero a nosotros nos ha afectado. Ahora tenemos una cierta provisionalidad también, lo que está ocurriendo en Turquía, no sabemos eso cómo va a terminar. Lo que quiero decir con esto es que estamos en una situación de muchísima debilidad en el marco de la Unión Europea, y no estamos para tirar cohetes ni como para enfrentarnos a unos procesos de negociación demasiado duros y determinantes, ¿no? Es decir, esto es lo que a nosotros nos preocupa, porque al final no hay que olvidar que estamos metidos en unos procesos de inversión a larguísimo plazo, que algunos vamos a tener que heredar, y que esto no es fácil de acometer, y es verdad que Andalucía es un tejido productivo o un centro productivo muy potente, sobre todo por las inversiones que se han hecho en regadío y en estructura de transformación y de comercialización, y que están ahí, ¿no? Pero tampoco es menos cierto que la distribución no está haciendo la correr hacia la guerra en contra. Nosotros podemos avanzar hacia la calidad, sin embargo ellos están buscando marca blanca, genéricos, precios bajos, es decir, nos quieren meter en el paquete de lo general, ¿no? Entonces, claro, ese paquete a nosotros en ocasiones nos puede hacer mucho daño, pero también es cierto que ellos llegan a acuerdos y la distribución en este caso con producciones francesas, la liberalización del mercado de la leche es un ejemplo clarísimo, el del azúcar es otro ejemplo clarísimo, y todas esas cuestiones nos van a hacer un daño de plazo. Pero yo quería un poco que nos dieseis un poco, que podéis, ¿no? Que corresponde a cada uno, pues un poco no sé, un pequeño análisis de por dónde veis que esto puede pasar. Muchas gracias. Bueno, ahí has planteado, Miguel, como siempre, varias cuestiones interesantes. Para mí, el problema número uno es la distribución y la cadena alimentaria. Es decir, mientras haya este desequilibrio actual y incluso la gran distribución sea capaz de extraer del sector agrario los incrementos de productividad que antes incluso de que se generen, estamos en un callejón sin salida. Para mí es el problema número uno de la política agraria del futuro, con además la virtud de que no tiene coste presupuestario. Porque si tú le llegas a los políticos y les dices que hay que saltar dinero, ¿qué simpático es usted? Pues sí, claro, con dinero cualquiera lo arregla. El tema de tomadas lo hemos visto en la leche, cuando casualmente durante las últimas elecciones, la última campaña electoral, el gobierno anunció que iba a dar un suplemento de ayuda al sector lácteo. La ministra lo anunció en Galicia, que no es una casualidad. El precio del litro de leche bajó 2 céntimos. Es decir, cuando estás en una situación de desequilibrio de cadena alimentaria, cuanto más dinero suelten los políticos, o sea, la gran distribución sabe perfectamente que puede degollar al agricultor y apretarle las narices, las que lo tengan, que empieza a berrear y a continuación, por faz, por nefaz, por campaña o por lo que sea, llega al político y encuentra 20 millones por aquí y tal, con lo cual, así. Para mí es el tema esencial y lo que está poniendo en entredicho el modelo de agricultura activa sobre el conjunto del territorio. Y eso pasa por muchas cosas, y ese es otro tema de otra conferencia, los compañeros de Cajasol, ya sabéis, para hacer otra vez. En el tema de los acuerdos internacionales, yo tengo una actitud, una posición un poco distinta a la tuya, pero en fin. Para mí el tema esencial, es evidente que vamos a competir con Estados Unidos, menos con Canadá, que es otra política agraria distinta, con una agricultura que tiene otras reglas y que admite toda una serie de productos, incluyendo el pollo al cloro y otra más, que
no podemos admitir en nuestro... Por lo tanto, la pelea es plantearnos, la dicotomía es plantearnos, ¿vamos a oponernos a un acuerdo por esta diferencia de reglas? ¿O vamos a trabajar para un acuerdo que abra los mercados para nuestro producto de exportación, planteando claramente que los contingentes que se abran tienen que ser como para, por ejemplo, carnes sin hormonas, para carne que cumpla con una serie de requisitos, para pollo sin cloro, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la batalla, para mí, está en el volumen de los contingentes que se abran y las condiciones específicas de cada contingente. Igualmente, en otro tema extremadamente polémico en el TTIP, que es la cláusula de arbitraje, en el anuario de la UPA que acaba de salir, publiqué un artículo en donde puse un ejemplo concreto. Si una empresa española, como nos ha pasado en el caso de las clementinas, tiene que ir contra el Estado californiano o contra el Estado americano en contra de una medida administrativa que se ha tomado, olvide vámonos. Por lo tanto, necesitamos una cláusula de arbitraje. Otra cosa es qué temas se pueden arbitrar, quiénes son los árbitros y cuál es esta cláusula de arbitraje. Yo pongo un ejemplo que para mí es paradigmático, pero ha implicado mucho trabajo. Hay un conjunto de juristas de derecho internacional que han redactado cláusulas de arbitraje para los acuerdos internacionales favorables al desarrollo y al respeto de los derechos humanos en los países en vía de desarrollo. Han tardado 2 años, pero claro, tiene que ser conforme a las reglas de la OMC, etcétera, etcétera. Han tardado 2 años. Había 2 españoles en este equipo y había gente de otros montones de países. Por lo tanto, es posible redactar cláusulas de arbitraje. Es posible que haya temas de criterios en la definición de los productos importados que nos favorezcan. Para mí, el hecho de que prestemos demasiada atención a estos aspectos hace que no se mire suficientemente otros que para mí son aún más importantes. En Estados Unidos no hay mercado único. Cada estado tiene sus propias reglas. En el acuerdo con los americanos, en el papel que se ha jugado de las tradiciones americanas, se plantea que únicamente están en juego las reglas y normas federales, pero no las reglas y normas estatales. Para mí esto es un auténtico problema. En el sector de las frutas y hortalizas vamos a seguir con el reconocimiento planta por planta, productor por productor, con los mismos criterios que tenemos actualmente, o vamos a ir a un reconocimiento más genérico como el que tenemos. Esos son para mí los auténticos temas mucho más complejos de tratar que simplemente decir que no lo moverán, ¿no? Mis padres fueron de los que gritaron no lo moverán y acabaron en Francia. Es decir, hay que estar ahí, hay mucho curro. Por lo demás, con el Brexit, pues tenemos que llegar a un acuerdo, porque lo que no puede ser no puede ser imposible, dicen en mi tierra, que es la vuestra. Sí, muy buenos días a los dos. En primer lugar, muchísimas gracias. Muchas gracias también a la Consejería de Agricultura por haber organizado esta jornada tan interesante. Mi nombre es Isabel Bombal, trabajo en el Ministerio de Agricultura y en realidad era una reflexión sobre lo que estabais comentando ahora mismo con la pregunta anterior y una pregunta directa en relación con eso, pero no por las negociaciones entre las dos partes, es decir, entre el Reino Unido y la Unión Europea, sino por el efecto directo que pueda tener desde el punto de vista empresarial en las empresas andaluzas, en este caso, y españolas en general, de este posible cambio en las normas de producción y en las normas de etiquetado de los productos que finalmente vayan a ser consumidos en Reino Unido. Si Reino Unido, que nunca ha sido un gran defensor del modelo de producción europeo, se sale finalmente de este modelo, las normas relacionadas con las cuestiones de bienestar animal, de medio ambiente, de producción y de eficiencia a lo largo de toda la cadena, normas de etiquetado, podrían no ser obligatorias en Reino Unido y por tanto esto daría una oportunidad a que posibles productores que sean rivales o competidores de nuestras empresas
pudieran entrar de una manera mucho más fácil, acceder al mercado del Reino Unido. En este sentido, ¿cómo veis esa repercusión y en qué casos, en qué producciones creéis que podría haber un material más sensible de cara a que durante estos 2 años de negociación nuestro sector se pueda organizar y pueda buscar vías alternativas para poder contrarrestar ese posible efecto negativo? Gracias. Bueno, yo creo que este es el riesgo gordo, ¿no? Yo creo que en aranceles en cuotas es muy complicado y no sé si hay una solución en la Noruega, pero algo práctico, ¿no? Y no creo que vaya a haber, pero ahí sí hay un mundo, ¿no?, de proteccionismo por explorar, ¿no? Solo un dato, los ingleses conducen con el volante a la derecha, ¿no? Entonces es un proteccionismo, ¿no?, muy directo, ¿no?, que al final no pasa nada porque los coches se hacen aquí y se les pone el volante a la derecha, pero evidentemente que complica mucho esa parte, ¿no? Ahí sí los productores domésticos, si se va al producir británico y al consumir británico, tienen posibilidad de lobby de influir más por ahí que por esta otra parte de aranceles y cuotas. Yo creo que donde hay que estar vigilantes es en esa parte. Hombre, repasando rápidamente, a ver, Isabel, por tu pregunta precisa ahí. Yo los problemas los veo en ganadería, más que en agricultura. En agricultura está el tema de los NMR, del cual ya he hablado y tal, que eso está claro, pero no veo fácilmente que la producción pueda ser sustituida por competidores, o sea, en temporada. O sea, nuestros adversarios son esencialmente el hemisferio sur y tal, y son, hay algún, yo sé, me acuerdo cuando hablan de Marruecos en la negociación de adhesión, que los franceses nos daban por saco con las 20.000 toneladas de, no, ni siquiera 4.000 toneladas o 5.000 toneladas de mandarinas que había en Córcega, cuando en realidad lo que estaban defendiendo era la clementina marroquí, la mandarina en la época marroquí, y el presidente del Comité de Gestión Exécutiva de Miguel, que era un gran señor, cacique como el que más, falangista de primera hora, pero cacique del sector, les dijo, bueno, ¿de cuánto estamos hablando? Las compro. O sea, en el tema de frutas, hortalizas y tal, no, el tema evidentemente es en ganadería, en cereales con patas, o sea, pollo y cerdo, en donde hay un problema. De nuevo, en fin, los que me siguen en el blog saben que es uno de mis temas favoritos. España se ha transformado en un gran país exportador de productos cárnicos sin tener base de cereales. Es decir, estamos importando y hemos desarrollado, y hay muchísimo empleo y actividad y tal, estamos importando maíz y cereales de América Latina y de Ucrania para transformarlos y volverlos a exportar. Eso lo estamos consiguiendo porque tenemos una industria chacinera de primer orden, con una capacidad comercial y tal, que es estupenda y que bienvenido sea, pero esto es una fuente de inestabilidad clara. Y lo que me he atrevido a plantear, que cuando estaba en Cataluña, en Vic, por ejemplo, y tal, hemos doblado la producción en los últimos 10 años. Ustedes piensan que vamos a poder seguir doblando y entramos en la fase de crecimiento cualitativo en vez de crecimiento cuantitativo. Es decir, tenemos hoy en día, si no me equivoco, Isabel lo sabrá mejor que yo, tenemos ya 50-50 entre el sector ganadero y el sector agrario, sector agrícola, grosso modo. Tradicionalmente éramos 40% ganadería, 60% fruticultura vegetal, y ahora debemos estar en 50-50 debido a lo bien, al buen hacer de nuestros ganaderos. Ahí tenemos una incógnita. Llevaba años diciendo que el monopolio exportador a Rusia era una espada de Damocles sobre el sector hortofrutícola español. No me hizo caso a nadie, evidentemente. Llevo diciéndolo tal. Para mí haría falta una auténtica reflexión estratégica del conjunto del sector, en la parte andaluza que le toque, en la parte nacional, sobre un plan consensual o discutido para el futuro de la ganadería en España, que nos permita salir de esta trampa en la cual estamos, que nos va a crear problemas
a medio corto. A medio corto plazo va a haber alguien, sea con el acuerdo con Mercosur, sea con lo que sea, que transforme los cereales locales más baratos que nosotros. Es decir, no hay tutía. Y para terminar el tema de la leche, el problema para mí de la leche no es tanto la liberalización de las cuotas, sino el hecho de que España vende el 60% de su leche como leche líquida. Es decir, que hemos sido incapaces de desarrollar una industria transformadora con productos de calidad española que nos permite, que nos ponga al abrigo de la commodities. Y cuando la hemos tenido, la hemos vendido a los franceses. O sea, cuando la hemos tenido, el sector cooperativo gallego, por ejemplo, ha sido incapaz de ponerse de acuerdo para ir para adelante. Incluso siendo todas las ramas cooperativas del Partido Popular, parece que eran dos ramas distintas del Partido Popular y no se entendían entre ellas. Al final, se lo llevaron los portugueses la fábrica. Hay un auténtico... Para mí ese es el grave problema. Estamos importando leche, estamos importando cereales de Ucrania y soja de Brasil para llevarlo a la cornisa y al final hacer leche UHT que es vendido en Madrid o en... Eso no tiene arreglo. O sea, hay mucho ganadero, hay mucho sufrimiento. Eso... Y mientras estemos poniéndole paños calientes al tema, seguiremos como estamos. O si tuviéramos una visión de futuro, quizás los paños calientes podrían tener sentido para comprar tiempo. Comprar tiempo tiene sentido, pero no hay buenos vientos para el marinero que no sabe a qué puerto se dirige. Y en el sector ganadero, lo que puede el Brexit es acelerar la necesaria puesta en entredicho del modelo de desarrollo ganadero, lácteo, porcino, aviar que hemos tenido estos últimos años, que nos va a explotar en un momento o en otro. Nos va a explotar. Yo no tengo ni idea de cuándo, pero no tengo ninguna duda de que nos va a explotar en un momento o en otro. Y con esto, y tiene que ver con lo que planteaba Miguel, ¿no? Primero, si tienes un problema con la gran distribución es de tamaño, ¿no? Ellos han conseguido, es un sector que ha ido a la concentración y vosotros seguís todavía fragmentados, ¿no? Hace poco era de otro sector, del sector hotelero, que uno de mis clientes es Sacio Hoteles y estaba con un americano del grupo Macro que decía, es que en España hacéis muy mal los negocios. Dice, porque claro, o sea, yo cuando vengo a buscar un invento, lo vengo a buscar un acuerdo, es para hacer un win-win, ¿no? O sea, yo quiero que yo ganar y tú ganar, ¿no? Pero cuando pacto con un español siempre va a triturarme, a llevarse todo el margen, oye, para eso lo hago yo y te mato, ¿no? O sea, yo no busco un acuerdo. Yo creo que en la búsqueda de tamaño ha dado el sector gallego, pero aquí yo creo que hay cooperativas que han hecho esfuerzos, pero otras que no, ¿no? Todavía hay un tamaño crítico para, primero, negociar, ¿no? Con una posición más o menos con ellos, y dos, tiene otra que ver con el posicionamiento de mercados, ¿no? Contra más tamaño tienes, más capacidad tienes de salir a más mercados, de tener una exportación, ¿no? Y una diversificación de producto por el área. El caso gallego, que estuve en Santiago de Compostela con la gente de la ganadería y sobre todo el vacuno y los piensos, tienen 2/3 del ganado vacuno en leche, ¿no? Son vacas de leche, ¿no? El problema de la cuota láctea, quitan la cuota y se desploma el precio, ¿no? Y tienen 1/3 en ganado en vacuno de carne, ¿no? La carne desde 2007 de vacuno en Galicia ha caído el precio. Los precios internacionales se han doblado. O sea, algo estáis haciendo mal, ¿sabes? O sea, es que estás intentando vender el vacuno donde hay exceso de oferta de vacuno. Entonces, hacen la estrategia de internacionalización y se van a Portugal, que también hay vacas, y a Brasil, que tienen mejores vacas que las nuestras, ¿no? Entonces digo, joder, iros a Oriente Medio y a Dubái, que no hay pastos, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que tú has conseguido, en el caso suyo, exitoso, tú hoy te ponen en un restaurante que es ternera gallega y sabes que es ternera de calidad, ¿no? Y tú estás dispuesto a pagar un precio por encima, incluso la distribución, ¿no? Tiene dentro de los paneles de carne ternera gallega de calidad y se paga un precio más alto, ¿no? O sea, esa es la estrategia de diferenciación. ¿Qué necesita ahora Galicia? Pues que se conozca eso en todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que conseguiste con Galicia Calidades lo tienes que llevar fuera. ¿Es complicado? Complicadísimo. Claro, hay que ir país a país, hay que hacer estrategias, ¿no? Muy definidas, saber dónde puede haber potencial de demanda y ventaja competitiva de posicionamiento.
Y yo creo que ahí una parte vuestra también es de eso, de buscar tamaños, pero buscar tamaños para ganar todos, ¿no? Si vas a buscar tamaños para matar al de al lado, pues evidentemente estaremos ahí en el reino de tarifas, ¿no? Voy a permitir que introduzcamos dos preguntas que me han llegado vía Twitter. Nos pregunta el tomate de Almería si deberemos volver a nuestros orígenes exportadores con Reino Unido antes de que existiera la Unión Europea. Sabéis que Almería, tradicionalmente, antes de que existiera la Unión Europea, ya exportaba a Reino Unido, y si vamos a tener que volver a esos procesos bilaterales con estos países. De nuevo, si tenemos el acuerdo irlandés, no. Pero recogería una palabra que decía José Carlos con razón. Esta campaña del tomate ha sido aún más clarividente que lo que uno podía imaginar. Es decir, primero el tomate no existe. Como decían los surrealistas belgas, un huevo no es un huevo. Un tomate no es un tomate. Hoy en día el mercado del tomate ha explotado completamente. Y bueno, han aparecido especialidades, unas cuantas que eran especialidades han dejado de ser especialidades, como es el tomate cereza, que hoy en día cada vez más es una commodity, y han aparecido los tomates de colores, y han aparecido los mini tomates, y los tomates cóctel, y han aparecido las distintas variedades. Está el RAF por un lado, está el falso RAF por otro, está en fin, hay toda una serie de. El mercado británico va a ser un mercado cada vez más complicado, y en eso es verdad que, por ejemplo, con Marruecos puede ser un mercado en el cual Marruecos nos haga más daño si están fuera. Razón de más para responder con organización y con cambio monetario. A mí me gustaría también poner buenos ejemplos, ¿no? Tenemos la cooperativa La Palma, que han hecho las cosas muy bien y que tienen un acuerdo de innovación con varias empresas que le reservan durante 5 años el primor para abrir el mercado con los nuevos productos. Tenemos Cobap en hecho. Hay gente que hace las cosas bien, o sea que es la demostración de que se pueden y se están haciendo las cosas bien. Otro tema es pues el que siga en tomate redondo o incluso en otras commodities. El que tenga un porcentaje elevado, porque hay que trabajar todos los que tenga un porcentaje elevado en su production mix, en su mezcla de su oferta, el que tenga un porcentaje elevado de productos con poco valor añadido. Eso va a ser un tal. Puede tener otra consecuencia adicional, que en eso no hay mal que para bien no venga, como dijo nuestro difunto Caurillo el día que murió Carrao Blanco. Puede favorecer, puede dar un nuevo impulso al barco. Y otro de mis obsesiones en el sector, la monodependencia del transporte de carretera, de la agricultura andaluza y la horticultura andaluza, para mí es una espada de Damocles que tenemos encima. Hemos perdido la ocasión en oro. Somos el país que tiene la mayor red de aves del mundo apto para transporte de tal, pero hemos conseguido que sea inapto para transporte mercancía. Hemos invertido cuando había fondos europeos millonadas en un transporte inapto para las mercancías, lo cual tiene narices a nivel de visión de futuro, ¿no? Amén de que todos sabemos que la cosa se hizo con criterios extremadamente científicos, por eso la primera línea fue con Felipe González a Sevilla, y luego ahora estamos yendo a Galicia, y antes fuimos a Valladolid, y todo con criterios puramente técnicos. En fin, un auténtico desastre. Y puede servir para permitir una autopista del mar, que yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes, que hoy en día es más barato el transporte marítimo que el transporte por carretera, va a ser cada vez más. El problema es que hace falta una organización y poder garantizar por parte del sector el que haya un barco lleno 2 veces por semana, 3 veces por semana, que vaya a los puertos correspondientes. Y eso hasta ahora hemos sido absolutamente incapaces no tenemos
tamaño ni organización suficiente para adaptarnos. Y no le echemos la culpa a los demás. Eso somos nosotros solitos los que lo estamos consiguiendo. Bueno, lo que comenta Tomás, o sea, en el momento que uno de tus productos se convierte en un commodity y los márgenes bajan, tú tienes que tener estrategias de salida. O sea, no vas a dejar de producir el producto, evidentemente, ¿no? Pero inmediatamente, y si te llevan en la gran distribución a la línea de marca blanca, tú estás haciendo otra estrategia empresarial para salirte. Y al principio, asumiendo los riesgos controlados, ¿no? Si empieza a funcionar bien y tienes éxito, en algún momento los productos de bajo margen los venderás y se saldrán al mercado y tú te quedarás donde está el margen. Pero esto ha pasado toda la vida en la historia empresarial. O sea, el producto tiene un ciclo de vida. No puedes estar toda la vida, ¿no? ¿Cuál es el problema ahora? Que estamos en un mundo cada vez más global y hay más competidores, ¿no? Y en un mundo con una revolución tecnológica y sobre todo la velocidad de la innovación, que es muy rápida, es un mundo más complicado para hacer negocios, ¿no? Evidentemente. Pero también es un mundo de oportunidades. Las estimaciones para los próximos 10 años es que se van a crear 1.000 millones de nuevos consumidores de clase media. Entonces, lo que tienes que estar preguntándote tú es qué le puedes vender a esos y dónde están y si tienes capacidad competitiva para ir y hacerlo mejor que los que ya están, porque los de allí también compiten, ¿no? O sea que yo creo, o sea, es el mismo mundo de los negocios que hemos vivido siempre, lo que pasa que ahora es verdad que es más complicado, ¿no? Se ha complicado mucho, ¿no? La siguiente pregunta es Miguel Fabián, de Londres. Nos pregunta qué protección se puede esperar que tengan las denominaciones de origen, la fundamentación de origen geográfico europeo en el Reino Unido. Isabel, ¿tenéis una pregunta? No sé. A ver, vamos a ver, dentro de los... Por recoger lo que decía Miguel López, el paralelismo con el TTIP y con el CETA, o sea, el acuerdo con Canadá, por primera, independiente de la opinión global que nos merezca el acuerdo, que soy acá, hay que reconocer que por primera vez un acuerdo con un país de importancia como este se ha amparado las principales denominaciones de origen que tienen impacto económico en Europa. Yo siempre digo que para Europa la defensa de las denominaciones de origen es como para Estados Unidos la defensa de Microsoft y de Google de las marcas. O sea, es nuestro fuente de valor añadido. El acuerdo CETA tiene como aspecto positivo que por primera vez con un país importante y vecino del que nos interesa en el fondo, se ha conseguido amparar lo esencial de las denominaciones de origen europea. Algunos ya sé que me han dicho que nos hemos olvidado de acuerdo, y algunos tal, pero globalmente yo creo que son todas las que están, aunque quizás no estén todas las que son, pero globalmente es un acuerdo y tal. Y con el TTIP, claramente, este es uno de los grandes temas de debate, la contradicción entre el derecho de patentes y la política europea, las marcas colectivas versus las marcas privadas. Y ese es un gran tema. El Reino Unido siempre ha sido más anglosajón, en este sentido, por definición de anglo y de sajón, y por lo tanto podemos encontrarnos con que algunos productos que están prohibidos, el champagne californiano o el jerez neozelandés, australiano, en fin, el British Sherry, pues vuelvan a aparecer en el mercado y eso nos puede crear un problema. Otro tema importante que hace que yo no me creo que en 2 años sean capaces de resolver este tipo de temas. Es decir, los políticos tienen un voluntarismo, sabemos todos que tenemos gobierno de aquí que deberíamos tener gobierno desde el mes de febrero. Los políticos son de un voluntarismo declarado y el diablo está en los detalles. Y hay mucho detalle que negociar, porque claro, si admiten el British o el Australian Sherry, a cambio, ¿qué es lo que? Porque claro, ese es un toma y daca. ¿Qué es lo que le vamos a quitar? Y por eso creo que el tema del 24/6 es un excelente
es un excelente argumento. O sea, la gente entiende perfectamente los razonamientos que son con fuerza bruta. A veces tienen un poco más fácilmente. Muy bien. ¿Alguna última pregunta?